Frente a la campaña impulsada por dos facciones políticas vinculadas a la corrupción, ¿no? El fujimorismo y el APRA, en complicidad con esta maquinaria mediática de la ultraderecha, un grupo de periodistas, activistas, abogados, ciudadanos en general, emitió un pronunciamiento de rechazo contra lo que considera un nuevo intento de obstaculizar el inicio de juicio oral por lavado de activos y organización criminal a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Voy a leer el comunicado. Solidaridad y respaldo al periodista Gustavo Gorriti, director fundador de IDL Reporteros. Un nuevo episodio de ataques y acusaciones sin fundamento contra el periodista Gustavo Gorriti inició en el medio Willax el 7 de febrero. Como en anteriores infundios emitidos en ese canal, los presentadores de los programas y sus invitados exigieron que la Fiscalía investigue al periodista y le atribuyeron un supuesto poder en ese organismo estatal. Desde 2018, el director de IDL Reporteros afronta agresiones continuas por parte de un pequeño número de medios desinformadores políticos ligados a casos de corrupción y lavado de activos, y vándalos de ultraderecha vinculados con líderes de Fuerza Popular y Renovación Popular investigados por el Ministerio Público. Ante ello, respaldamos al periodista de investigación de más larga trayectoria en el Perú. Nos solidarizamos con él y repudiamos firmemente los agravios en su contra. El ex asesor de la fiscal Patricia Benavides, Jaime Villanueva, dio una declaración al fiscal Reinaldo Avia, quien pertenece al despacho de la fiscal suprema que investiga a Benavides, que incluye falsas aseveraciones sobre Gustavo Gorriti y los dos fiscales más notorios del equipo especial Lava Jato en el Perú desde 2018. En 2011, IDL Reporteros empezó a reportar las actividades irregulares de la constructora brasileña Odebrecht en el Perú. En 2014, informó sobre el vínculo con Odebrecht del secretario de la presidencia del segundo gobierno de Alan García, y también ha abordado las tramas de corrupción de dicha transnacional articulada con el poder político en otros países de la región. IDL Reporteros obtuvo documentación sobre las actividades de Odebrecht con Keiko Fujimori y con Alan García, debido a que desde 2015 investigó de manera amplia y diligente el caso Lava Jato mediante alianzas con periodistas latinoamericanos y fuentes de información en varios países, no solo en Brasil. Es decir, no dependía de que el Ministerio Público peruano le proporcionara información, como señala Villanueva en su declaración, como si hubiera una relación de transacción entre el periodista y los fiscales del equipo especial. Por ejemplo, en agosto de 2017, IDL Reporteros publicó el registro de la agenda de Marcelo Odebrecht sobre, abro comillas, aumentar a Keiko 500, cierro comillas, de la campaña electoral 2011, antes de que dicho documento llegara por cooperación internacional al despacho del equipo especial de fiscales Lava Jato. En 2023, en programas diferentes de Willax, ha habido varios intentos para demoler el prestigio profesional de Gorriti y, adicionalmente, del medio digital IDL Reporteros. Sus ejercicios de desinformación han sido burdos y fueron oportunamente desmentidos
Y con este nuevo ataque al periodista, los operadores políticos y mediáticos de Fuerza Popular y sus aliados intentan obstaculizar el inicio del juicio oral por lavado de activos y organización criminal a la lideresa de esa agrupación política. Respaldar la trayectoria de Gorriti y el medio que dirige significa afirmar los principios anticorrupción que deben prevalecer en un contexto tan crítico en el Perú, en el que ya no hay contrapesos ni instituciones suficientes que defiendan la legalidad y el Estado de Derecho. Lo firman periodistas como Edmundo Cruz, Rosa María Palacios, Fernando Llovera, Enrique Patriu, Romina Mela, María Luisa Martínez, Mariana Sánchez Aizcorbe, Patricia del Río, Mabel Cáceres del Búho, Simeon Tegel, periodista británico radicado en el Perú, Adriana León de Ipis, en fin, siguen firmas, siguen un rehuevo de firmas. Me imagino que ahora deben haber mucho más de las que aparecen acá. Dicho esto, vamos con otro episodio de Recordar es volver a vivir, dedicado a nuestro fiscal favorito, Reinaldo Avia. Vamos, Pato, con el video. En el episodio de hoy, de esta historia de abuso de autoridad, vamos a comenzar a tratar de desmenuzar lo esencial de la ampliación de la investigación fiscal por la cual me quieren meter preso, ¿ya? La denuncia de 64 páginas tiene como base, pues así lo reconoce el mismo documento en su primera página, una demanda del ciudadano Edgardo José Palomino Martínez contra mí por falsedad genérica del año 2018. Esa demanda, lo reconoce la propia carpeta fiscal, no prosperó. ¿Por qué no prosperó? Porque esa demanda, de lo que entiendo en el escrito, también acusaba al exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien habría estado en contubernio conmigo para simular una consultoría que nunca se plasmó. Una suerte de asesoría fantasma. Luego, al demostrarse inconsistente la demanda calumniosa de Palomino Martínez por falsedad genérica, ocurrió algo extraordinario, algo realmente insólito. La demanda resucitó como Lázaro. Ya, esto no lo explicita de manera clara y precisa la carpeta fiscal, ¿ya? Quizás por una omisión involuntaria, quiero creer. Pero lo que ocurre es, al salir Pablo Sánchez de la foto, ¿no?, quien supuestamente era mi primer socio criminal en esta historia, en esta consultoría simulada, en esta consultoría fantasma, inventan a otro socio criminal, o en este caso, socia criminal. Según la lógica de la primera demanda de Palomino Martínez, que fue archivada, Pablo Sánchez era mi amigo del alma, mi carnal, ¿no? Porque me había tomado selfies con él, y un día de la nada se despertó y pensó, oye, hoy día le voy a hacer un favor a Pedro Salinas, y pensó, Pedro, presenta una propuesta para una consultoría, no la hagas, y yo igual hago como que la hiciste, y te ganas 15.300 soles. ¿Ah? Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Al parecer, porque esto no se especifica tampoco, Palomino Martínez habría insistido con el argumento, pero ya no con Sánchez como protagónico, sino con Janet Talavera,
quien, cuando se hizo la consultoría a fines del 2017 y principios del 2018, era la jefa de comunicaciones del Ministerio Público. A todo esto, debo decir, a Pablo Sánchez, antes de la consultoría, lo había visto una vez en mi puta vida. ¿Cuándo? Cuando me citó a su despacho, junto a mi colega y amiga Paola Ugaz, para informarnos que la Fiscalía iba a actuar de motu propio en el caso Sodalicio para enfocarlo desde la óptica de los abusos sexuales. Cosa que tanto Pau como yo le dijimos que era una pésima decisión porque por ahí no iba la cosa. Por ahí no iba a encontrar nada, las víctimas no iban a hablar, pero en fin, esa era otra historia. Le dijimos que era un mal enfoque, como resultó siendo por lo demás. Pero bueno, digo, reitero, esa es otra historia. Bueno, fruto de esa reunión, o después de esa reunión, la única vez que he visto a Pablo Sánchez, Pau sacó su cámara e hizo un selfie justo antes de que entráramos al ascensor para irnos. Ese selfie ha sido usado reiteradas veces por Expreso, Willax, La Abeja, todos los medios estos que se dedican a difamarnos, para usarlo como prueba de mi vinculación estrecha con Pablo Sánchez y qué sé yo, la cual, les digo, es falsa e inexistente. Sobre Yanet Talavera, mi actual socia criminal. No recuerdo haberla conocido desde antes que hiciera la consultoría. Más bien, en el contexto de la consultoría o de la asesoría externa para la cual me convocaron, debo haberla visto 2 o hasta 3 veces. Y probablemente hayamos hecho algún tipo de coordinación presencialmente sobre el trabajo que se hizo en el Ministerio Público. Tan es así que en mi teléfono secuestrado, plagiado, no está el contacto de Pablo Sánchez, ni de Yanet Talavera, ni del resto de imputados o implicados, no sé cómo llamarlos, en esta farsa mamarrachenta, escrita a 4 manos entre Víctor Vidal y Reinaldo Ávila, los fiscales. Alejandro Salas, que es otro, a lo han implicado recientemente en la última carpeta fiscal, tampoco lo conocía de antes. Lo conozco a partir de la llamada que él me hace como asesor del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para efectos del trabajo que requerían con urgencia hacer, que era una situación de crisis. A Salas, reitero, antes de la llamada tampoco lo conocía de nada. Como sea, por arte de birlibirloque, ¿no? Por arte de magia, de la acusación de falsedad genérica, la demanda se fue transformando, fue mutando, se fue convirtiendo en una de colusión agravada y negociación incompatible, donde mis socios criminales ahora serían Yanet Talavera, Carlos Vargas, a quien no conozco, y Jorge Luis Palomino, que no tiene nada que ver con el otro Palomino, a quien tampoco conozco. Entonces, pregunto, ¿alguien puede explicarme, por favor, por amor de Dios, cómo puedo coludirme con gente que no conozco de nada? Es increíble esto, increíble. Este es el gran misterio.
¿Cómo ha pasado todo esto en 64 páginas que tampoco lo explican? O es un misterio no resuelto, ¿no? Como el de la Santísima Trinidad, más o menos. O es una gran estupidez en esta incriminación calumniosa, por llamarla de alguna manera, de los fiscales Reinaldo Avia y Víctor Vidal Fernández. Pero bueno, así las cosas, con estas cosas disparatadas, se inicia un operativo secreto desde octubre del año pasado, 2021, contra nosotros, la banda esta criminal, el cual es denominado guachafísimamente Operativo Fortuna VIP. Y después no les gusta que le digan a Boti Costello, no fríen, pues. ¿Ah? A ver, otra cosa. Si el botín fue de 15.300 soles, y estos fueron repartidos entre Talavera, el tal Vargas, este señor Palomino, que reitero no tiene nada que ver con el otro Palomino, y ahora Alejandro Salas y yo, el botín habría ascendido pues ¿a qué? A 3.000 soles por persona, ¿no? En realidad sería hasta menos, porque habría otros involucrados que habrían entrado y salido en esta historia fabulada por Pinky y Cerebro. Ya, ahora miren esto de acá. Así hubiese sido cierto, ¿ya? Que soy un criminal que se confabuló con todas estas personas para repartirnos este fabuloso botín de 15.300 soles. ¿Se han puesto a pensar cuánto es lo que viene costando hasta ahora toda esta investigación con operativos de inteligencia, con allanamientos múltiples, personal movilizado, gasolina, recursos del Estado, etcétera? Porque además me imagino que habrá más gastos que no tengo idea en qué se ha ido la plata del Estado, plata de los contribuyentes, plata de los contribuyentes. Solo a mi casa, solo acá, que estoy a casi 2 horas de Lima, usaron 6 vehículos, porque están grabados en las cámaras de seguridad, y entraron aquí más de una veintena de policías, fuera de los que se quedaron afuera y dando vueltas, ¿no? Porque me trataron como si fuese el Chapo Guzmán, como un cabecilla de sendero luminoso de los peligrosísimos. O sea, como dijo en El Comercio el relator especial de la Comisión para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que ocurrió en mi caso no resiste ningún test de proporcionalidad. Y lo suscribo. Bueno, con el plazo de la investigación se vencía y no encontraron nada. En enero, el Chavo y Kiko de la Fiscalía declararon compleja, compleja la investigación, y ampliaron el plazo 100 días más. Ay. Y la Junta Nacional de Justicia colgada en la pared como un cuadro. Bueno, en la exposición de los hechos de imputación penal en la página 3, dice a la letra en el acápite 11: del resultado de las diligencias preliminares se atribuye a los servidores o funcionarios del Ministerio Público, Janet Talavera Tello, en su condición de gerente central de la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público, Carlos Vargas Hidalgo, en su calidad de especialista en contrataciones públicas de la Gerencia de Servicios Generales del Ministerio Público,
Y Jorge Luis Palomino Quesada, en su condición de gerente de Servicios Generales del Ministerio Público, haber concertado con Pedro Eduardo Salinas Chacaltana, en su condición de apoderado director de la empresa Chirinos y Salinas Asociados, con la participación y asistencia de Alejandro Silva Reina en su calidad de asesor del fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde, para beneficiar ilegalmente a este pechito, quien habría diseñado, pactado y ejecutado un servicio de asesoría comunicacional entre el mes de noviembre y el 13 de diciembre del 2017. Acá por lo menos reconocen que la chamba se hizo. Después dicen que no, pero bueno, acá dicen que se hizo. Porque hay varias contradicciones graciosas en esta cosa. Entonces, una vez más, ¿ya? Pregunto, inquiero, ¿cómo así? Yaneta Lavera, a quien no conocía de antes, Carlos Vargas Hidalgo, a quien no conozco hasta la fecha, no sé quién es ese señor, Jorge Luis Palomino Quesada, a quien tampoco he visto pero ni en pelea de perros, y Alejandro Silva, a quien tampoco conocía hasta antes del día que me llamó, nos reunimos para el tema de la consultoría que efectivamente se hizo. ¿Cómo así? Gente que no te conoce de nada y que hasta el día de hoy no conoces, en un momento determinado concertaron contigo para beneficiarte ilegalmente. O sea, a mí. O sea, ¿estas cosas pasan en el mundo real? ¿En serio? O sea, ¿tiene lógica lo que dicen este par de fiscales? O sea, esto tiene un mínimo de sentido común. ¿Hay alguien que encuentra lógica en esto? O sea, ni Cantinflas, pero ni Cantinflas es capaz de articular o frasear algo similar a esto. Ni Cantinflas. Cantinflas creo que hasta sentiría vergüenza ajena si hubiese leído esta carpeta fiscal. Bueno, más adelante, cancherazos ellos, ¿ah? Como buenos, como si fuesen especialistas en la materia de toda la vida, con experiencia, sin ponerse además en el contexto en el que se dio la consultoría, porque ni siquiera se han dado el trabajo de revisar las noticias de la época. Determinan en la página 4 que para tal asesoría no habría existido la necesidad de realizarse el servicio por parte de una empresa externa. ¿Y para qué me llamaron entonces? ¿Para qué me llamaron? Según esta versión, otra vez, un día, todas estas personas mencionadas se levantaron, se pusieron de acuerdo entre ellas, concertaron entre ellas y dijeron, oye, ¿qué tal si contratamos a Pedro Salinas para que se beneficie ilegalmente? Porque, ojo, aquí el único beneficiado ilegalmente he sido yo, porque ellos, ¿qué recibieron? Ni un mango, ni un sol, no se beneficiaron de nada. Así de absurdo es esta vaina. Y bueno, y una de las cosas también más alucinantes en esta versión es que en este caso de colusión agravada y negociación incompatible, debe inferirse que yo cabeceé a mis socios criminales porque nunca repartí la plata con nadie, pues, ¿no? A mí me pagaron y yo no le he dado un mango ni a Talavera, ni al señor Carlos Vargas, ni a Jorge Luis Palomino, ni a Alejandro Salas, tampoco a Pablo Sánchez. O sea, ya fuera de broma, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta
se dan cuenta, en este caso, el nivel de peligrosidad de un Estado en manos de incompetentes. Es muy fuerte esto, ¿eh? Yo me río porque me da risa, porque es gracioso. O sea, porque sí, tiene su vena ridícula, burlesca, que me jalonea sonrisas, pero se pueden dar cuenta, o sea, a lo que puede llegar esta gente, la incompetencia y la indolencia de este tipo de personal que tienen en el Ministerio Público. A ver, mi hipótesis, que puede estar totalmente equivocada, por cierto, totalmente equivocada, pero esta es mi hipótesis. Como la cagaron, porque este es un cagadón, como la cagaron, y este fiscal ha sido expuesto a un ridículo colosal, pero colosal, en plan hasta el infinito y más allá, en lugar de reconocer humildemente su cagadón y pedir disculpas, sobre todo a mi menor hija, quien se asustó el día del brutal allanamiento, que es así, es difícil de perdonar. Ahí sí, no, ahí sí se me da la risa. Bueno, como la cagaron, no reconocieron humildemente el cagado, optaron por concluir, pucha, la jodimos, pero igual hay que joderlos a ellos, pues, ¿no? Hay que mantenernos en nuestra posición, como si eso fuese mejor para ellos, o sea, como verán, esta cosa sigue para peor, ¿eh? Bueno, y en esta patética e insostenible fábula de este par de fiscales Avia y Vidal, lo que más me indigna es que en el camino van arruinando vidas sin que les importe un carajo, sin que les importe un carajo. A ver, si esto pasa al Poder Judicial, ¿ya? Si esto pasa al Poder Judicial, no hay forma de que este adefesio prospere, pues. No hay manera, ¿ya? Pero en el ínterin, en el interregno, sí hay gente que se va a ver afectada en su vida profesional, en su vida laboral. No yo, porque yo jamás he sido funcionario público ni me interesa ser funcionario público. Pero estas personas sí son funcionarios públicos de carrera. Entonces, este tipo de cosas les jode la vida, pues. Les jode sus trabajos. Les jode la posibilidad de ascender. Ahora bien, esa cosa de que el servicio externo no se requería, quiero aclarar acá o subrayar que está repitiendo, literalmente, está diciendo al pie de la letra lo esgrimido por Edgardo Palomino Martínez, el sodatrol, el acosador judicial, el cacógrafo, el que presenta denuncias calumniosas, porque eso tal cual es lo que está en su demanda. O sea, ni siquiera es que se han tomado el trabajo de hacer una investigación, sino que han hecho copia y pega, ¿no? Y después hay una serie de asuntos que están basados en leguleyadas burocráticas, malfraseadas, no se entiende nada, que no tienen, y algunas que no tienen ningún asidero con la realidad. Por ejemplo, hay un acápite, el 18, en el que prácticamente sostienen que el Estado, o en este caso la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público, prácticamente no puede contratar a terceros externos, porque esa oficina debería estar en capacidad de lograrlo y hacerlo todo. ¿En serio? Si esto es así de taxativo, entonces ¿cómo lograron contratarme? ¿Cómo así me contrataron?
cómo se ejecutó esa contratación. Nadie me había dicho eso. Y además, si esa oficina era así todopoderosa, ¿no es cierto? Y tienen a superpersonas ahí, y si podían resolver ellos solitos el problema de la arremetida del fujimorismo para bloquear las investigaciones sobre el caso Lava Jato, ¿para qué llaman a un consultor externo en temas de crisis, de media training, para convocar a formadores de opinión y qué sé yo? Porque le faltaban manos, pues, porque le faltaba expertise en eso, porque requerían de gente especializada, porque no era yo solo el que estaba entrando ahí, éramos un equipo. Ay. Bueno, como sea, hasta ahora, ¿no? Ya vamos por la página... No sé qué página estamos, pero estamos empezando. Hasta ahora, lo único encontrado es pura fufuya de narrador hípico. Pura mala leche escrita por gente que no aprobó lógica y el sentido común les es ajeno. Escrito por holgazanes de ejercicio, por buenos para nada de profesión, por comechados de oficio. Y me ganó el tiempo. Hasta mañana, que vengo con más. Si el fucking virus lo permite. Chao.